fuera mi fascinación por películas aburridas, porque creo que esta no solo no es una película aburrida, sino que es una película fascinante. Aquí pusimos hace unos meses Ordet y produjo una enorme compulsión en una gran cantidad de cinéfilos. Yo espero y deseo que con Historia de Tokio se produzca el mismo caso, porque me parece que es una absoluta e incontestable obra maestra del cine. Virtuosidad como rara vez se pueden ver en una película. Es del año 1953, Historia de Tokio, y en ese año, mientras filmaba Yasuhiro Ozu, pues digamos que Eisenhower jura su cargo como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero, España entra en la UNESCO, mueren Stalin y Prokofiev, el premio Nobel de Literatura, según se decía, lo gana Hemingway por El viejo y el mar, pero realmente lo gana Hemingway por toda una obra literaria, aunque en los periódicos de la época yo recuerdo que siempre se decía, porque había hecho una novela estupenda que era El viejo del mar, había sido premiado Hemingway. Digamos que Bienvenido Mr. Marshall es una película española de Luis García Berlanga, gana en el Festival de Cannes buenos premios y se produce un gran escándalo además. En la Liga el Barcelona vuelve a ser campeón, ya le va a quedar menos tiempo porque es el mismo año en que Alfredo Di Stéfano ingresa en las filas del Real Madrid. Digamos que el Everest es conquistado por el Edmund Hillary y por el Sherpa Tenzin, que colocan ambos la bandera de sus países. Es la coronación de Isabel II en Londres y digamos que la nueva soberana británica pues produce una cantidad enorme de fotografías y de artículos como no se conocía hasta ese momento en esas páginas dedicadas a la monarquía o a la nobleza o como se llamaran entonces. Los Rosenberg, por otro lado, son ejecutados. Parece ser que por revelar secretos atómicos a la URSS fue un caso muy sonado, quizá ahora viéndolo todo en el tiempo parece como que no hubiera ocurrido, pero fue tan sonado que hubo presiones de gente como Einstein, el científico, como el filósofo Bertrand Russell, como el propio Papa Pío XII, pero el presidente de Estados Unidos no hizo caso y fueron ejecutados, en un caso que nunca quedó muy claro si habían o no habían dado esa información a la URSS sobre secretos atómicos. Se reforma el bachillerato, que fue el mío y el de muchos de nosotros, y entonces se pasan a hacer 6 cursos, y hay un bachiller elemental con una reválida, un bachiller superior con otra reválida, que se divide en ciencias y en letras, y después un curso preuniversitario. Este fue el suceso académico del año. Y digamos también que la URSS está en posesión de la bomba de hidrógeno, llamada la bomba H, y que, bueno, creo que ha empezado con ello también una nueva era. Muere Dylan Thomas, el gran poeta, que hoy es un mito de la cultura nuestra. Muere también otro gran escritor, dramaturgo, Eugenio Ney. Muere Jorge Negrete. Y digamos a nivel cinematográfico que se da la primera proyección de un nuevo sistema que se llama el Cinemascope, con una película que es La túnica sagrada, que vista hoy no es ni mucho menos una película tan mala como se quiso hacer ver entonces, sino que es una película con un ritmo muy fluido, muy bien llevada por Henry Koster, y bueno, que creo que es una espléndida película y sobre todo muy bien utilizado aquel formato que producía cantidad enorme de chistes, que se decía que era el ideal para una salchicha o para un perrito caliente, y bueno, pues esto era el año en que Ozu se plantea hacer una película de una enorme serenidad, de una enorme sobriedad, y que a mí una vez más me parece que es sobrecogedora en su ritmo, y me parece que tú, Juan Miguel, también te he visto yo la cara mientras lo veíamos, que has estado muy bien instalado viendo la película, ¿no? Porque es de las que te gustan, como decías hace 2 horas y pico. Sí, lo he dicho simplemente como una, y lo has entendido, lo he dicho como una butad. Hay personas que le llaman aburridas a las películas que no le mantienen en la tensión del cine norteamericano, es decir, de los acontecimientos uno detrás de otro. Todo lo contrario que quería Ozu, él no quería más que una anécdota muy pequeña. Entonces, esta es una película de reposo que permite lo que he dicho al principio, que mientras la estás viendo, estás reflexionando sobre lo que estás viendo y sobre tu propia vida. Yo creo que esta es una hermosísima película sobre las pequeñas mezquindades de la vida. ¿Qué te parece que, perdona, que en el año 53, hace muy poco del Holocausto, prácticamente no se habla, no se dice absolutamente nada a Ozu? Lo único que me parece que hay una línea de diálogo y dice, por favor, no hablemos de la guerra. Solo sabemos que ha habido un hijo que ha muerto. Se nota. Pero que es que curioso que está presente. Sí, claro, está presente en algo que precisamente era lo que te iba a decir.
todo el mundo se habrá dado cuenta, no solo la minuciosidad con la que narra Ozu, sino la estrechez de las viviendas en las que viven, lo que le obliga a una planificación también muy minuciosa que rompe la unidad. No sé si os habréis dado cuenta, es decir, para que, por poner un ejemplo cualquiera, ¿cómo se llama la chica? Anorico va al teléfono, y para ir al teléfono en la oficina hace 3 planos, porque son como habitáculos tan pequeñitos que tiene que cogerla hasta el sitio donde vivir en esta especie de promiscuidad, en ese Tokio que constantemente se dice que es muy grande, que hay demasiada gente, con estas casas tan pequeñitas donde no cabe un padre y una madre, donde tiene la madre que dormir con uno y el padre irse y tomarse unas copas. Esto desde luego es evidente que es el resultado de la guerra. Yo creo que no es necesario decirlo. Hay una cosa que yo quería plantearos, a lo mejor es un disparate. Bueno, por ejemplo, a mí una cosa que siempre me ocurre cuando veo esta película, igual me ocurría con Lawrence de Arabia por otras razones, que me daba sed. A mí me dan ganas de tomar sake, a vosotros no. A mí me parece que es fantástico. Ganas de decir, voy a comprar una botella de sake, y ya, porque hay una especie de ceremonia tan agradable y tan bonita. Yo quisiera decir que además de todas las cosas que se han dicho de Ozu a lo largo de muchos años, no hay como una aproximación a un neorrealismo que en España tenía mucho que ver las películas que hizo Berlanga, Fernando Fernán Gómez, Azcona, que hay una manera de diseccionar la sociedad que es muy parecida un poco a lo que tú comentabas, que son personajes muy creíbles, y eso se reflejaban en esas comedias que escribía Azcona, en películas de Berlanga, en La vida por delante de Fernando Fernán Gómez. Ahí están emparentadas en algo, ¿no? Está emparentado que después de la guerra exactamente hay una situación nueva, y sobre todo en los países que han sido vencidos, se enfrentan a una realidad que antes no han podido tocar. Y sobre todo, insisto mucho que los americanos tuvieron el ejército de ocupación prácticamente hasta un poco antes de la película, y había unas normas, y algunos directores no les dejaron trabajar. Es decir, había una situación de auténtica censura, creyendo que había que reeducar a ese pueblo. Recordaros que hubo una época que hubo que darle al pueblo japonés una sensación de democracia, porque no había conocido eso nunca. Y eso fue muy importante. Y la visión, sí, yo insisto mucho en que esta película, es muy curioso que sea como Humberto D. y como Ikiru, o Vivir, de Kurosawa, porque en las tres se plantean situaciones sobre personas mayores que además van a ser las primeras que van a ser desplazadas por una sensación que viene después en los 60, en las cuales se dice qué grande es el joven, y qué grande es el joven quiere decirse que toda la responsabilidad y todo el consumo pasa a manos de los jóvenes, pero que es un eslogan comercial en lugar de ser, como ha sido siempre, una sensación de que la sabiduría adquirida con los años sirve para guiar, para enseñar y para conducir. No, pero yo me refería que, salvando, por ejemplo, los decorados, sobre todo las barreras culturales y de educación, el pisito, el cochecito, las personas que tratan a la gente mayor, al padre, al que le quieren comprar un cochecito, el que no tiene mucho que ver con el trato que hay de padres e hijos. Es decir, que salvado toda una iconografía de puesta en escena y de decorados, hay en esencia hay una amargura que estaban también ya en esas películas nuestras. Yo creo que eso está latente porque es una época, a lo mejor los años 50, ¿no? Yo creo que Juan tiene razón, y tú también, pues estáis diciendo lo mismo, al poner especial énfasis en la fecha en que está hecha la película. Y creo que en el caso concreto de esta película de Ozu hay como una sutil manera de educación y al mismo tiempo de traspasar las barreras, si es que existirían, de censura. Ten en cuenta que la película lo que está haciendo es un canto a la relación entre generaciones, de padres e hijos, pero también entre generaciones, y que está pidiendo la historia, como esas otras, un respeto hacia la generación anterior, y que la generación anterior es la que ha hecho la guerra, es la culpable de lo que ha sucedido, es la que ha destrozado, en el caso de la película de Ozu, es la que ha destrozado el país. Y ese regusto que tiene la película por entrar en la intimidad padres-hijos, hay en el fondo también una defensa de la tradición, una defensa de todos los valores que representaba esa generación, y al mismo tiempo una manera de decir no hay por qué romper con todo. Sí, pero hay una tensión en el hogar.
hay siempre una tensión. Yo creo que eso es la mezquindad de la vida, y me parece que lo Sí, dije sí, antes. sí, sí, pero eso está muy bien reflejado. Luego también hay una especie de tradición de Oriente-Occidente que se está en la balanza, mientras que hay casi 2000 años que lleva el Japón de una manera de ser, en un siglo se está cambiando. Entonces hay una especie de que la balanza es muy difícil de inclinar, aunque Ozu yo creo que su punto de vista está claro, está por parte de la gente mayor. Cosa que fue muy criticado por la crítica joven japonesa, claro. Como es lógico, era, Pero hay